Distintos colectivos de la Convención Constitucional llegaron a un acuerdo sobre la configuración que tendrá el Congreso Nacional. Para conocer detalles sobre esta propuesta, vamos a tomar contacto con Josefina de la Fuente. ¿Cómo estás, José? Hola Frecia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Finalmente se llegó a una especie de acuerdo en la centroizquierda de la Comisión de Sistema Político. Habíamos hablado que los unicameralistas tenían que negociar con los bicameralistas para intentar llegar a un punto medio y ver si es que en el primer informe ya de la Comisión de Sistema Político podría haber un camino despejado para llegar a los 2/3. Algunos decían no, quizás a la primera no lo logramos, quizás a la segunda, pero finalmente allá a estas alturas, en la primera votación en particular que va a hacer esta comisión respecto a este tema, ya se ha logrado generar algún tipo de consenso entre colectivos como por ejemplo el colectivo del Apruebo, donde tiene representante a Fuad Chahín en la comisión, también el colectivo socialista, que eran bicameralistas asimétricos, el Partido Comunista y el Frente Amplio, que eran marcadamente unicamerales también, con movimientos sociales, Pueblo Constituyente y la Coordinadora Plurinacional. Son muchos colectivos y por lo tanto eso significa que ya hay una mayoría automática, podríamos decir, en la Comisión de Sistema Político respecto de manera gruesa, al menos lo que se ha planteado, porque ya hay más de 13 convencionales que están a favor y firman esta indicación que se debería votar en particular la próxima semana junto con el resto de las cientos de indicaciones que se han ingresado, porque hace pocos minutos los coordinadores de la Comisión de Sistema Político informaron que cerca de 760 indicaciones ingresaron al bloque 1, que habla de sistema de gobierno, de sistema electoral, de organizaciones políticas, de Congreso Nacional, entre otras cosas, y por tanto esas indicaciones se pasarían a revisar recién probablemente la próxima semana. Hay que hacer un comparado, sistematizar, en fin, muchas cosas. Este acuerdo al que llegaron los colectivos de la centroizquierda habla de una especie, podríamos decir, de bicameralismo, pero no hay una cámara revisora y todas las leyes entran y salen del Congreso Plurinacional, que podríamos decir es la Cámara Política como la Cámara de Diputados, y hay un segundo órgano que reemplaza al Senado y que se llama Consejo Territorial, donde todas las regiones tienen igual representación, con un mínimo de 3 representantes, se eligen cada 4 años y ellos ven temas legislativos pero acotados a ciertos aspectos, a lo que llaman leyes de acuerdo regional. Escuchemos lo que dijeron los convencionales que firmaron esta iniciativa, que explican ya pedagógicamente, de manera elocuente, qué es lo que incluye esta propuesta de acuerdo, donde está en este Consejo Territorial y también está el Congreso Plurinacional. Además incluye, por ejemplo, la figura de un vicepresidente o vicepresidenta y también la figura de un ministro de gobierno. Así que escuchemos lo que dijo Fuad Chahín y Alondra Carrillo. Ambos firman esta propuesta de acuerdo que ha ingresado ayer a las 12 de la noche la centroizquierda, que es parte de la Comisión de Sistema Político. Lo que diseñamos es un Congreso plurinacional que tiene la función de tramitación de las leyes y es el lugar de inicio y de salida de todas las leyes del país. Y también diseñamos un Consejo Territorial que va a permitir que representantes de las distintas regiones puedan concurrir e intervenir en las leyes de acuerdo regional, que van a ser tipos de leyes específicas que refieren a materias que son fundamentales, que sean conocidas y retroalimentadas por representantes de las regiones. Estamos muy contentas, creemos que este es un paso histórico, estamos dando un paso histórico para poner fin al Senado y para tener una institucionalidad democrática y deliberativa radicalmente distinta a la que hemos conocido hasta ahora en nuestro país, paritaria y con escaños reservados. Los grandes logros, que existe un órgano de representación territorial, lo que no se había aprobado en la discusión en general de la Comisión, que los representantes se eligen popularmente, a lo cual se resistió parte importante de Frente Amplio, Partido Comunista, movimientos sociales durante mucho tiempo. Y lo tercero es que va a participar del proceso legislativo y no solo dar una opinión, sino que va a participar del proceso legislativo en las materias de su competencia. Eso a nosotros nos parece que son 3 grandes avances desde el punto de vista del modelo de Congreso. Me hubiese gustado con más musculatura. Este es un león que va a rugir, pero que no va a tener garras ni dientes. Ya, este es un acuerdo base. Habían colectivos como por ejemplo el que representa a Fuad Chahín, colectivo del Apruebo, que no estaban 100% convencidos en cómo quedó el peso, podríamos decir, peso político y jurídico que tiene el Consejo Territorial. Algunos querían que fuera un poco más fortalecido, que quizás tuviera más atribuciones, pero finalmente es lo que se acuerda y todavía de todas maneras se pueden hacer modificaciones, todavía viene la votación en particular, tiene que pasar por el Pleno la votación en general y en particular, así que todavía queda un largo camino por recorrer, pero era importante para los convencionales ya ponerse de acuerdo de manera gruesa en cómo
iban a proceder respecto a la configuración del Congreso Nacional, porque había estado peleada la votación en la comisión, recordemos 13 votos contra 12 votos, y por tanto si es que seguían cada uno en sus posiciones instalados sin moverse, se auguraba que este informe, al menos en la parte del Congreso Nacional, se iba a caer en el primer pleno de votación. Pero se consigue este acuerdo, como te digo yo, va a pasar seguramente de manera despejada el trámite de la votación en particular. Después vemos si es que consiguen los 2/3 en el pleno de la convención, pero todavía queda un rato para eso. Además, se hace referencia a asambleas regionales, que hablaban de eso en la Comisión de Forma de Estado, se cayeron porque se llamaban asambleas legislativas regionales, pero son protagonistas de esta propuesta de forma de Estado, porque quienes son, por ejemplo, consejeros territoriales, forman parte también de las asambleas regionales. Se le importaba mucho a los colectivos que hubiera una relación entre el Consejo Territorial y también las asambleas regionales que estaban en cada una de las regiones. Como mencionaban también, tiene atribuciones más bien limitadas. Las leyes que pasan al Consejo Territorial pasan después de pasar por el Congreso Plurinacional y hablan de temas, por ejemplo, la división político-administrativa, temas presupuestarios, reformas constitucionales, entre algunas otras, pero son atribuciones más bien limitadas. De todas maneras, es un consejo que funciona de manera permanente. Quienes no estuvieron en este acuerdo son convencionales de la derecha, de la Unión Demócrata Independiente y de Renovación Nacional, que vieron la propuesta de sus compañeros pasada la medianoche del día de ayer y no quedaron conformes con la eliminación y el reemplazo del Senado. Así lo manifestaron convencionales de la UDI. Pasemos a escuchar lo que dijo Arturo Zúñiga al respecto. La propuesta es decirle adiós al Senado, pero con un maquillaje. ¿Cómo le podemos explicar a los chilenos que viven en regiones que justamente el Senado, que es quien mejor los representa, se va a eliminar? Es decir, se le van a quitar muchísimas atribuciones importantes, como por ejemplo poder legislar cosas relativas a salud y educación. Bien, como yo te decía, Frecia, todavía queda que esto se vote en particular. Nos informaban que habían ingresado más de 700 indicaciones, porque no solamente se habla del Congreso Nacional, sino que también del Ejecutivo, de un presidencialismo atenuado. Introducen la figura de un vicepresidente o vicepresidenta que se elige en un binomio paritario, y además incluyen un ministro de gobierno que sería un coordinador, por ejemplo, del gabinete, y también coordinaría el Ejecutivo con el Legislativo. Son parte de los cambios que se introducen, entonces sí que probablemente se van a comenzar a votar la próxima semana. Y hablando de votaciones, te cuento además que esta semana se vota en general y en particular en el Pleno el informe de sistemas de conocimiento. Habíamos visto las votaciones maratónicas que ocurrieron la semana pasada hasta la 1, 2 de la mañana, y lo que ha hecho la mesa directiva, y lo informó el día de ayer al correo de los convencionales, es que ha decidido disminuir las horas de debate. Lo puede hacer, sí, porque interpretaron el reglamento, no se necesitó modificación reglamentaria para el aspecto que cambiaron y básicamente disminuyeron las horas totales de debate. Entonces, en total, en la votación en general y en particular, va a haber 8 horas máximas de debate. Antes habían 8 horas máximas en la general y 8 horas máximas en la particular. Ahora van a haber 5 horas de debate para la votación en general y 3 horas de debate para la votación en particular. Además, se reducen el minuto de las intervenciones en la votación en particular. Son parte entonces de los cambios que decidieron incorporar por parte de la mesa directiva, que seguramente se van a introducir para esta votación de esta semana. Escuchemos lo que explicó Gaspar Domínguez respecto a lo que se viene en los próximos días en relación a las votaciones de los informes que quedan en el Pleno y también el resto de las votaciones en comisiones. En la discusión actual de la Comisión de Sistema Político se está de alguna manera rearticulando cómo podrían entenderse estas dos cámaras, y estas conversaciones han sido conversaciones que están ocurriendo en este momento, de indicaciones y propuestas que aún no han sido ingresadas, ni discutidas, ni votadas. Esa discusión en particular es una discusión que está ocurriendo al interior de la Comisión de Régimen Político, y por cierto no me voy a referir a discusiones que están andando sin propuestas escritas todavía. Ya, Frecia, entonces, próxima semana, ya todavía no sabemos si es que lunes o martes, lo tienen que confirmar, se va a votar en particular en la Comisión de Sistema Político, y nos comentaban algo interesante, hablando de simbolismos. Decían aquí en la Comisión de Sistema Político que si es que todo se daba como ellos estimaban, por cierto que esto puede cambiar, pero el día de hoy estiman que se podría estar votando el primer informe de la Comisión de Sistema Político el 11 de marzo, día del cambio de mando, día en que probablemente el Pleno pueda pronunciarse en general o en particular
sobre los cambios que se están haciendo precisamente al sistema de gobierno, Congreso Nacional, sistema electoral y una serie de materias muy relevantes, así que vamos a ver si llega ese día. Por cierto que se va sabiendo semana a semana, así que seguramente esto podría cambiar, pero estiman al día de hoy que el 11 de marzo el Pleno estaría viendo entonces el primer informe de la Comisión de Sistema Político. Sí, y no parece tan lejos de los plazos, sí, según lo que nos has contado tú además en el reporte, y el 11 ya está encima. Marzo está encima, así que es posible que también vayan coincidiendo algunos de estos temas justo con el traspaso de mando. Gracias, Josefina de la Fuente, nos vemos. Nos vemos.